¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plural. Le invitamos a seguir los siguientes temas que hemos organizado para usted, para la discusión en esta mesa. Y es precisamente la disputa, esta por la alcaldía de Tlaquepaque y las decisiones que han tomado los tribunales, tanto en lo local como en lo federal. También vamos a platicar de un tema local que tiene que ver con las pensiones de aquellos trabajadores precisamente pensionados del estado de Jalisco y estos altos números que algunos tienen pues el privilegio de recibir mes con mes. Y por último, nuestro último tema será AMLO y el feminismo. Así que le invitamos a que se quede con nosotros y le doy la más cordial bienvenida a Augusto Chacón, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, ¿qué tal, Tini? Muy buenas noches a todas, a todos. Qué gusto compartir este semicírculo con Irán, Gabriel, Lucy. Se te extrañaba igual que a Lucía Almaraz. Muchas gracias, Trini. Buenas noches. Me extrañan porque no me invitan. No, nada de eso, Irán. ¿Cómo estás, Espinosa de los Monteros? Yo feliz de estar aquí como siempre y pues a todos buenas noches, también que no estoy en casa. Gabriel Torres, muy buenas noches. Buenas noches, Trini. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, esta mañana hubo una determinación, ya es la final, de no se vale en Tlaquepaque esta convocatoria de solo para mujeres y se respeta el derecho sobre todo del candidato de Morena a participar en esta contienda. Augusto Chacón. Sí, por suerte el Tribunal Federal no nos sorprende. Lucía, muy raro que siendo una ley extraordinaria cambiaran las reglas. El Congreso del Estado dijera, no, ahora no vamos a jugar fútbol, ahora va a ser boliche. Lucía, muy raro. Yo no soy abogado, pero aún así, conociendo lo básico, no parecía pertinente, pero sobre todo era incómodo porque la postura del Congreso jugaba con el asunto de género, con las mujeres, con su causa, para un asunto político. Y contrario a lo que se pueda pensar, no era un asunto de paridad, no era un asunto de favorecer a las mujeres. Era estrictamente político y sí resultaba incómodo ese juego, usar a las mujeres otra vez, por millonésima vez, para un asunto que tenía que ver con dirimir una diferencia política. Creo que lo que hizo el tribunal fue poner orden. Insisto, porque no había que cambiar las reglas. Es la misma elección, simplemente se posterga por una decisión que podremos estar de acuerdo o no, pero se posterga y juega con las reglas de las que ya se habían inscrito. Ni modo que los candidatos y las candidatas perjudicados ahora no pudieran participar, cuando la resolución era justo porque se presume una inequidad en la competencia. Así que bien por el tribunal, a final de cuentas nos deja tranquilos esto con sabor de boca, y también invitar a que no pensemos que es en contra del movimiento de las mujeres. No tenía nada que ver con el movimiento de las mujeres. Es como si hubiéramos quizás puesto las reglas del juego, donde la que ganó el pasado 6 de junio no pudiera competir porque llevaba ventaja. Sería más o menos una cosa similar en un asunto que compete a los entes electorales y no al legislativo del Estado. O sea, desde ahí hay una irregularidad, ¿no, Gabriel? Yo creo que los argumentos a favor de la paridad, que es un mandato constitucional, bienvenidos, y por supuesto aquí mismo en este espacio hemos hablado muchas veces de ello y respaldado esas posturas. Pero la clave estaba, como lo dijo Augusto, en que esto es una elección extraordinaria. Es decir, se tiene que repetir el proceso anterior con las mismas reglas y, obviamente, con los actores que participaron, especialmente el que impugnó y dio lugar a que la impugnación se llevara a cabo, pues era al que tramposamente el Congreso del Estado, a través de una convocatoria, estaba limitándole la participación. Un Congreso integrado con una mayoría de Movimiento Ciudadano que justamente se opuso a la paridad al 100% en la integración de las candidaturas. Es decir, los mismos que usaban el tema y la causa de las mujeres para eliminar de la contienda a su principal opositor en las elecciones eran exactamente los mismos legisladores del mismo partido que habían desaparecido el Instituto de la Mujer, que se habían negado en todo durante 3 años, tuvieron una agenda antifeminista, antiparitaria, y que hasta el último momento dieron la lucha porque evitar la paridad al 100% en los municipios más poblados de la zona metropolitana de Guadalajara. Luego entonces vienen a emitir una convocatoria, tal vez la última fechoría
de una legislatura tristemente célebre que deja uno de los peores legados en la historia de Jalisco. Y yo creo que de esto de lo que tú hablas, de poner en los 10 municipios más poblados mitad y mitad, 50 y 50, que era una propuesta de Beatriz Rangel, en ese entonces consejera electoral del IEPC de Jalisco, y que tenemos una anécdota, yo no podía creer que no se había aprobado, ¿no? Y tú me decías, sí, Trini, sí se aprobó así, o sea, no quedó fuera. Pero ahí tenía la oportunidad el partido en el poder ahorita en Jalisco de usar, no quiero usted, no es el término, sino de aplicar una auténtica paridad. Claro, mira, a ver, lo que hizo hoy el tribunal, como siempre, es corregirle la tarea a las instituciones locales y en este caso al Congreso, que afortunadamente coincidimos en ese sentido. Se utilizó el tema era un tema político, querían sacar al candidato, en este caso de Morena, aunque a mí me parece que los argumentos que utilizó particularmente hoy una de las magistradas es lo que tenemos que hacer evidente, Trini. A ver, los 10 municipios más poblados, hablando demográficamente y económicamente, 9 de ellos están gobernados por varones. Y el único municipio que se había ganado por una mujer, bueno, se cae el tema de la elección, ¿no? Por otro lado, de los 125 municipios, solamente tenemos 20 alcaldesas. Es decir, esos datos sí es los que tenemos que decir qué está sucediendo, qué está pasando, ¿no? Siempre son buenas las acciones afirmativas, pero en este sentido, en el que emite la convocatoria el Congreso, pues había mala fe, había dolo completamente. Entonces, corrige la plana, lo hace bien y entonces hoy apertura bajo las mismas condiciones, ya lo decía Gabriel, que tienen que ser, ¿no? Porque también otro de los argumentos que a mí particularmente me llamó la atención y que me gusta mucho, es decir, que se extralimitó en sus funciones el Congreso, cuando siempre han peleado eso, ¿no? Que no nos ha extralimitado otros entes ciudadanos en sus funciones y ahora ellas son. Y efectivamente, a ver, ya se ha comentado en este espacio, fue otra fechoría que terminan por realizar. Afortunadamente no les salió, como otras que sí dejaron ahí un legado muy negativo, y entonces yo insistiría en que lo que tenemos hoy que evidenciar es que por supuesto que hace falta más participación de la mujer en la vida política, estar en la toma de decisiones, y que ahí hay un punto y digamos, un aspecto que tenemos ya que considerar. Irán. Yo creo que, a ver, es que para variar no se tomó en cuenta, bueno, no digamos tomar en cuenta, digamos pedir opinión, escuchar las voces de las mujeres que aquí en Jalisco representan fundamentales en el movimiento feminista. Yo no escuché a ninguna sola de ellas que, pues no sé, pienso en Erika Loyo, pienso en Guadalupe Ramos Ponce, pienso también en Lucía Almaraz, pienso en muchas otras mujeres Dolores, sí, justamente, y ninguna de ellas celebraba la decisión, ¿eh? Y todas argumentaban exactamente lo mismo, que el movimiento estaba siendo utilizado para un fin político. Entonces, desde ahí ya da una mala señal. Mientras que veías celebrar la medida a diputadas, diputados, algunos que ya ni siquiera estaban aquí, sino que estaban desde la Ciudad de México mandando sus videitos y demás, pues ahí la verdad es que se notaba el uso, el manoseo del tema, que en efecto yo coincido con esta misma visión, que jamás se tomó como una realidad en los proyectos legislativos del Estado, para que ahora resultara que tenía que ser algo relevante o prioritario para la convocatoria de esta elección, que además, dicho sea de paso, aquí también se ha mencionado más de una ocasión, que no tenían por qué delinear algo distinto a lo que ya había ocurrido en la pasada elección. La sentencia, y lo mencionaba muy bien Gabriel, en el sentido de que decía que tenía que darse en los mismos términos. Y además la obviedad, si uno de los candidatos, en este caso Alberto Maldonado y su partido Morena, está inconforme y pues mete estos recursos, es con la intención de él mismo volver a participar, obviamente, ¿no? No es, yo nada más quiero que se arregle este cochinero que me parece hicieron y ya no me importa qué ocurra después. No, pues lógicamente a él le interesaba participar. Esto que ocurrió era un asunto para dejarlo fuera y me parece de verdad bastante burdo, yo creo. Burdo, iba a decir triste, pero sí me parece que es más bien burdo, porque ni siquiera se toma en serio, pues, por parte del Poder Legislativo. Yo no sé, y ojalá
en esta legislatura, que son 24 mujeres, 24 de 38 curules, si de verdad se toman con más seriedad el tema. Significa el 63%. Aquí el asunto también irá, y les pregunto a todas, a ti, Lucía, es, en este juego del ping-pong, ¿no? Desde la primera manifestación de Alberto Maldonado, la Sala Regional de Guadalajara desecha el recurso de Maldonado. Se va al Tribunal Federal y le aprueba al Tribunal Federal. Vuelven a interponer, por esta convocatoria solo para mujeres, Maldonado vuelve a interponer otro recurso, lo desecha la Sala Regional y se lo aprueba el Tribunal Federal. Lo local a favor de de un partido, por dibujarlo así, y en lo federal a favor de otro. Digo, ¿no estoy muy equivocada o puedo interpretar de otra forma ese ping-pong? A ver, Augusto. Yo no creo que el Tribunal Federal haya fallado en función de otro. Lo decía al principio. Parecía lógico que se jugara con las mismas reglas. Parecía, si seguimos, ilegal que le conculcaran a un candidato la posibilidad de participar en la misma elección. Simplemente se va a repetir. Yo más bien diría que lo peligroso, Trini, y lo que te llama la atención es que las instancias locales se estén acostumbrando a que les den desapes cuando se equivocan, y no han sido pocas ocasiones. No están haciendo las cosas bien y tenemos que apelar a la justicia federal cuando por otro lado estamos reclamando una soberanía y una autonomía que en los hechos no sucede. Es decir, juego contra lo que dice la ley, más en este caso es peor, juego contra lo que parece sensato aún a los ciudadanos sin formación jurídica, y si me la revisan bien y si no, ni modo. Pero no es la primera vez que sucede y eso se vuelve muy peligroso para las instituciones porque se acostumbran a hacer las cosas mal intencionalmente. Ni siquiera un prurito, ni siquiera un sonrojo ante la evidente equivocación, ante el evidente juego político. Y eso me parece muy peligroso. Y un poco, Trini, además, a ver, y lo decía el propio tribunal, el tema de el fondo del asunto era que por ahí estuvo inmiscuido un tema del obispo emérito, ¿no? Pero no era la condición de hombres o mujeres. Era una situación de un derecho, nada más. ¿Por qué tendría que cambiarse el sentido de las elecciones ordinarias a emitir una convocatoria única y exclusivamente para mujeres? Entonces también ahí fue un argumento que hay que considerar y que la verdad, dentro de lo que yo pude ver y escuchar, me parece que lo hicieron bien. Coincido totalmente con Augusto. Es un poco que allá se echen la bolita, ¿no? Que allá sean los que resuelven y entonces pues no nos está de alguna manera satisfaciendo la demanda que en este caso tendría que ser la instancia local. Y tendrían que venir reformas una vez más en el sentido de que esto sirva como ejemplo de que sí se quiere esta paridad. Entonces, que para el próximo proceso, el 2024, entonces todos los partidos frente al IEPC avalen una propuesta donde los 10 municipios más poblados, frente al mismo discurso de la paridad. Que vayan en paridad desde las candidaturas. Desde el inicio. ¿Cómo debe ser el 2024 hablando de paridad? Así es, precisamente. Para que quien no lo haga, pues veamos, pues. Hoy se dijo eso por parte de una legisladora en el Congreso del Estado, dijo precisamente en su discurso ese asunto. Bueno, ya que estamos, que la legislatura local se extralimitó en la ley, queriendo asegurar la paridad, dijo, yo supongo que no habrá mayor reserva en que podamos aprobar una ley de paridad local que ahora ya no deje a criterio del Instituto Electoral, sino que sea una ley aplicable para garantizar que en los siguientes procesos electorales vayan mitad mujeres, mitad hombres y que en los municipios más poblados se garantice también que cuando menos la mitad de las candidaturas sean reservadas por los partidos políticos para mujeres, cosa a lo que el partido en el gobierno se opuso durante el pasado proceso electoral. Pero esto que dice Augusto es muy importante, déjame rescatarlo, porque él hablaba solamente de las instancias del tribunal. Es decir, el tribunal local, que parece que es una vacilada. O sea, lo que resuelva el tribunal del Estado, yo creo que estamos tirando el dinero en tener un tribunal que todo lo que resuelve se lo voltean, es decir, se lo revocan. Pareciera que no hay abogados, que hay pasantes de derecho o prestadores de servicio social ocupando el cargo de magistrado, porque prácticamente ya nos parece normal
que lo que resuelve en primera instancia el tribunal es revocado porque siempre va mal, siempre atiende a criterios políticos y no jurídicos, a la judicialización de la política. Luego, la sala regional, que a veces corrige, pero luego la sala superior del Tribunal Electoral Federal, que le corrige a su sala regional la plana varias veces, y uno se pregunta, bueno, y cuando ya te corrigen muchas veces tu trabajo, ¿no significa que lo estás haciendo mal? ¿O no tendríamos que llegar a alguna conclusión al respecto? Pero más aún, fíjate, esos son los 3 tribunales, pero es que es la legislatura, los encargados de hacer las leyes, los diputados, los que deliberadamente se extralimitan en una convocatoria para ocasionar un daño de equidad en la competencia, que el daño está hecho, ¿eh? Ya lo hicieron, el daño está hecho, porque en la precampaña ellos limitaron todo a una decisión absurda e ilegal reservada exclusivamente para mujeres, cambiando las reglas de la primera elección que se debía repetir. Entonces, desde ahí el Congreso se extralimitó como se extralimitó la legislatura local, en el caso Bonilla, en Baja California, queriéndole ampliar al gobernador el mandato para dejarlo a tiempo ahí. Ahora estamos encontrando que las legislaturas locales hacen deliberadamente, como lo dijo Augusto, las cosas mal con el ánimo de dañar personas o instituciones. Y si no, ahí está el caso del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, donde han promovido y aprobado el Congreso reformas abiertamente ilegales sabiendo que lo son. Y además, tomando también con muy poca seriedad el trabajo hecho. Para muestra lo que ocurrió también al final de la legislatura pasada, el jueves, viernes, los nombramientos que... pues muy cuestionados, por lo menos uno de estos 3 nombramientos que se hicieron de las Contralorías internas de 3 organismos paraestatales y que pues siguen atendiéndose las cuotas y los cuates, ¿no? Que también es otra gran realidad, que lo vimos en la legislatura pasada, esta recién comienza, tienen la oportunidad. Y ya por último, solamente para cerrar con el tema de Maldonado, pienso que el trabajo que hizo el legislativo lo que puede traer en consecuencia es una nueva serie de recursos, si es que el resultado se da en un sentido adverso para Maldonado y que se puede impugnar a partir de lo que no se hizo durante el tiempo de la campaña. Ay, a ver, una buena pregunta. ¿Apuestas a que esto pueda suceder, Augusto, así en corto? ¿Puede ser? Bueno, está ahí, puede suceder. Vamos a ver el resultado. Vamos a ver si Maldonado no la gana. ¿Puede suceder, judicializando, ya la llevan. Ya están judicializando la elección antes de que empiece. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque la convocatoria que debía salir en unos términos, la legislatura le dio la gana hacerlo al revés. Y porque además inician en desigualdad de condiciones. Sin duda. Totalmente. Y eso es el producto de una... el daño ya está un mal trabajo hecho por el Congreso que puede derivar en eso, ¿eh? Una segunda de hacer la elección en Tlaxcala. Bueno, pues segunda parte en otra ocasión, yo creo que en plural, pero quédese con nosotros porque vamos a hablar de las pensiones doradas al regresar de la pausa. O sea que... Bueno, son pensiones realmente que, wow, ¿qué haría usted con 150,000, 104,000, 170,000 pesos mensuales? Imagínese usted que ha dejado de trabajar para el gobierno del Estado y de repente se jubila precisamente con una pensión dorada y que para poder sanear las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se buscó, ¿no? Se propuso una reforma a estas pensiones, pero... todavía se están discutiendo ante el amparo de pues varios y varias afectadas con esta propuesta. Lucía Almaraz, ahora sí que entre lo moral, lo correcto, incorrecto y lo que es justo también, ahí se están debatiendo las ideas. Sí, yo creo que es una situación de integridad. A ver, lo que conocemos es que más o menos 70 personas son las que gozan de estas pensiones doradas. Gabriel ha escrito bastante sobre el tema, nos dará datos seguramente mucho más específicos. Ya hay gente amparada, lo que entiendo es que, por darnos una idea, ¿no? La pensión más alta está en más o menos 178,000 pesos y esto representa 264 veces más que la pensión más baja. Entonces es muchísimo. Repite eso, por favor, para que te escuche el público. 264 veces más de la pensión
de la dorada, de la de 170 y algo, de la VIP, frente a la más pequeñita. O sea, es muchísimo la brecha que existe entre esto. Y un poco unado también a esto tiene que ver con que la vida del Instituto o la Dirección de Pensiones del Estado, lo que se está buscando con esta reforma es darle vida hasta el 2029, porque recordemos que también los manejos que ha realizado el instituto pues no son los mejores, no solo en el tema de pensiones, sino en el tema de cómo ha invertido el dinero de las y los trabajadores, ¿no? Entonces, en este sentido, se han parado ya muchísima gente sobre esto. Creo que ya se han respondido los informes justificados por parte del instituto. Se augura que, bueno, algunos les han dado ya la suspensión, y entonces van a luchar pues para que exista esto. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues ya por ahí estableció una postura en el sentido de que se vulnera el tema de la seguridad jurídica, posiblemente derivado de la seguridad social, y que además este tema, bueno, si no se aborda con justo las columnas, con los reportajes, pues la verdad es que hubiera seguido así. Es decir, los temas de posible corrupción en el Estado tienen que salir justo de los medios de comunicación o de gente que le entra al tema de lleno, porque de otra forma se mantienen así. Es decir, ¿cuántos directores de pensiones del Estado han pasado y nunca se pudo resolver esto? Imaginémonos que no... Que nunca se fijaron en esto. Pues, no quisieron fijarse, Trini, ¿no? Porque no es ilegal. Es una serie de complicidades. A ver, ¿no? vamos pensando, que no son ilegales las pensiones que le están otorgando, no están en un delito. Habla de un tema de integridad, más que de una cuestión de derechos, es esta integridad, es esto a lo que tendríamos que ver frente al otro que te estoy diciendo, la brecha de las pensiones, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Yo quisiera hacer una precisión en torno, yo charlaba justamente con el director jurídico de IPEJAL, Rodrigo Moreno, cuando salían esta serie de amparos, que entre ellos estaba el gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Que pasó de magistrado electoral a experto en pensiones. Así es. Él fue presidente del jurídico Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Así es correcto. O sea, Bueno, su especialidad es lo electoral. Justamente, solamente para dar la perspectiva, la pensión más alta que se tiene, que se paga en Jalisco por parte de IPEJAL es de 207,000 pesos al mes. Exactamente. Y la de menor, fíjate, mientras que hay alguien que está cobrando esta cantidad, más de 200,000 pesos mensuales, hay quien está cobrando 770 pesos. Por parte del Fondo de Pensiones del Estado, para que te des cuenta de la disparidad. Y lo que explicaba también en ese momento es que la inmoralidad, digamos, viene a partir de que para lograr estas pensiones, entiendo que la ley, tú lo sabrás mejor, Gabriel, pero entiendo que hay cierto tiempo en el que debiera de haber percibido esa cantidad de recursos para solventar esa pensión. Pero llega el momento en el que ese monto, digamos, que el trabajador logró abonar a su fondo personal de pensión, ya se acaba, porque no duró el suficiente tiempo ganando ese sueldo. Entonces lo que se hace es que del fondo común se comienza a tomar ese recurso, entonces llegará el momento en el que eso va a colapsar, como ya han colapsado más de 20 organismos del mismo tipo en todo el país. Y ahora lo que está pasando con el asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es, me parece que se está volteando a ver el derecho de unos pocos y no el derecho de la mayoría, que es el caso, y es a lo que está abonando IPEJAL en este caso, para que se tome en cuenta otros criterios y a fin de que se logre la retroactividad, que en eso se basa justamente también el criterio. Lo que yo sí creo es que si la propuesta hubiera sido de López Obrador en un principio de austeridad, bueno, la comisión no hubiera dicho ni pío. Bueno, como no ha dicho nada en el tema migratorio, como no ha dicho nada en el tema de los muertos por coronavirus, que han sido bastantes, muchos más que los oficiales, en muchos otros temas que la comisión está callada y que debería de entrarle. Oye, el asunto de los migrantes me parece de lo más actual. Vaya, no ha dejado de estar presente en los últimos 4 o 5 años. O de las mujeres que se manifestaron el año pasado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que estuvieron tomaron las instalaciones. Vaya, y no les hizo caso. Si hay una línea a partir de qué intereses, pues habrá que preguntarle a Rosario, ¿no? ¿De qué intereses? Me refiero a la... Mira, yo creo que hay tres, cuando hablamos de los jubilados jubilosos, yo creo que hay tres grados de intensidad. Uno, los que toda la vida cotizaron alto y llegaron a una pensión que efectivamente es alta, porque toda la vida pagaron aportaciones que corresponde al monto promedio de la pensión que están recibiendo. Yo creo que esos son los casos más justos.
Luego están los de los vivos o vivales, ¿no?, que simularon con documentos que empezaron a trabajar en el sector público a los 9, 10 o 14 años para que en plena edad productiva el Estado tenga que cargar con ellos a contrapelo de lo que significa la razón de ser de un fondo de pensiones. Los fondos de pensiones están para garantizarle a los seres humanos, mujeres y hombres, que después de que han entregado toda su fuerza laboral al trabajo, tengan garantizado un modo de subsistencia digno al nivel de su aportación al sector económico en su vida productiva. Pero aquí estamos viendo gente que se pensiona y ahorita es diputado, que alega con papeles falsificados haber entrado a trabajar a una edad que es ilegal trabajar en el sector público. ¿Cómo que te contrataron a los 9, 10 o 14 años, no? 3 años especificó él. Es una barbaridad esto. Luego que las aportaciones que él hizo cuando ya no era funcionario se las pagó una empresa de las que fue proveedor cuando él era funcionario. O sea, un moche. Increíble, increíble que esa corrupción la tengamos que cargar desde el erario público en un fondo de reparto de las pensiones. Eso es inaudito. Y en eso estoy, Trini, para que veas que no en todo discrepo, en eso estoy completamente de acuerdo con el gobernador. Que se tienen que topar las pensiones, sí, porque no es posible que el fondo de pensiones y jubilaciones para los trabajadores al servicio del Estado se convierta como en un casino en donde vas y haces dinero, metes dinero para apostar y tener una pensión de por vida que no corresponde con los sueldos que devengaste durante tu vida laboral, y que entonces estés participando de una tranza, de una trampa que al final pone en riesgo la seguridad social de cientos de miles de trabajadores, un derecho social. Yo creo que la Corte le tiene que dar la razón a la iniciativa del gobernador, porque 70 pensionados que están en franca situación, incluso que violentan el 127 constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Cómo que te pensiones con un salario mayor al del presidente de la República? Pues eso no puede ser. Eso está en la Constitución, en el 127 desde el periodo de Calderón. Entonces, no, claro que ahí hay litis. Ahora, que las pensiones se topen a 106,000 pesos, tampoco los dejas en la calle, por favor. A ver, ¿usted cree que se vive mal con 106,000 pesos al mes ya retirado, cuando ya no tienes que pagar colegiaturas ni nada? Me doy con la Caray, ¿no? Sí, claro. Y por último, Trini, yo Sí. creo que el alegato de que se violenta el derecho social a la pensión, no, el resto de los pensionados no tienen una bronca. Tienen una bronca los 70 Claro. que traen una pensión dorada, y no es que se las van a quitar, ojo, no les van a eliminar su derecho, lo van a topar a una realidad, porque los estudios actuariales dicen que si no se hacen reformas al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Estado, el fondo mismo tiene unos cuantos años de vida, y al entrar en quiebra, entonces sí estaría el riesgo de todos los trabajadores. A ver, Y no Gabriel, puedes poner en riesgo el derecho de todos por algunos 70. vivos que han devengado, que bueno que le hicieron mientras se pudo, pero ya no se puede, una pensión que es exorbitante y que no se ajusta a los criterios de sus aportaciones. No nos estamos desviando del verdadero tema de corrupción de gobernantes anteriores que hicieron mal uso de los fondos de IPEJAL, y se lo estamos cobrando, o sea, lo están cobrando a esos 70 que sin duda estoy de acuerdo en que no puedes estar ganando a 170,000 pesos al mes solamente por estar pensionado, o 204,000. 207,000 pesos, lo sé, pero creo que resolviendo ese tema no se recupera, no se van a resolver los problemas del IPEJAL. Lo que el IPEJAL tiene es una deuda mucho mayor en proyectos turísticos o en proyectos de inmobiliarias, que no hay retorno de esas inversiones, y que la cantidad es mucho mayor que lo que se está disputando. Y no estoy defendiendo las pensiones doradas, ¿no? No, ese es el tema. No nos estamos desviando de juzgar a los que en realidad tienen la responsabilidad de lo que está pasando en IPEJAL. Yo creo que son dos temas distintos. Lo que estamos hablando con las pensiones doradas, como se les conoce, es de una inmoralidad. Una ilegalidad, pues los amparos resolverán. En el caso que señalaba Gabriel, hay una evidente corrupción. No se necesita otra cosa que encontrar papeles falsos, mentiras,
y sancionar a quien otorgó pruebas falsas a la autoridad. Chama Martínez, ahí, para que ahí no hay, claro, ¿no? José María Martínez, ahí no hay ningún problema. Pero y él mismo fuero, ya, ¿no? ya renunció Además, a su ya no hay fuero. a su Ya no hay- pensión. Que sea legal, hay que cambiar las leyes, hay que topar, por supuesto, las pensiones. Porque el asunto en este punto, y luego llegaré al otro, Trini, es la desigualdad. Curiosamente, los que tuvieron la oportunidad de construir un patrimonio a lo largo de su vida patrimonial son los que se jubilan mejor. Y los que van a tener que seguir pagando renta toda su vida, los que van a tener que seguir gastando mucho más porque no ahorraron nada, son los que tienen las peores pensiones. Yo creo que hay que pensar en el Instituto de Pensiones aquí y en todo el mundo, porque el problema no es exclusivo de nuestro Instituto de Pensiones. Todas las pensiones en el mundo están en crisis, todas de cualquier país. Es cómo revertimos la desigualdad a partir de que quienes aportaron en porcentaje tanto como los que aportaron mucho de su tesorería se retiren dignamente, porque el asunto era retirarse dignamente, que no fueras a pasar miserias una vez que entregaste tu vida al trabajo, y eso no está resuelto. Es decir, perpetuamos la desigualdad, ya sea durante el trabajo o ya sea durante las pensiones. Los que no pudieron hacer patrimonio tienen las peores pensiones, y los que tienen un patrimonio más que jugoso, olvidémonos de lo que ganan en las pensiones, los que tienen una casa aquí y una casa allá, los que pueden Pensiones, rentar. negocios. Y que continúan activos, además, ¿eh? Y además, a una edad, tienen activos, resulta que tienen las mejores pensiones, merced a una deficiencia de la ley. Te toman el último salario para pensionarte sin considerar todo lo que invertiste durante tu vida profesional. Eso, por supuesto, es un error que la ley tiene que corregir. Lo demás es inmoralidad, y yo me imagino que va a ser muy difícil que ya te estén pagando 207,000 pesos y digas, tienes razón, soy muy desigual, quítenme la mitad. Difícilmente sucede. Por eso se amparan, porque se hacen cargo de la parte legal, pero no de la parte del medio en el que viven. Y en cuanto a los problemas que tienen pensiones, por supuesto, tiene que perseguir las inversiones que se hayan hecho mal con dolo. Porque pensemos que el otro camino es que las pensiones se inviertan en el banco para que te dé 11% anual, y no duraban ni 3 años. ¿Qué banco Tienen es? que jugar a riesgo para poder meterse a fondos, para poder tener una retribución que vaya en el sentido correcto de la cantidad de pensiones. La Universidad de Guadalajara hizo un buen arreglo con sus pensionados, simplemente les recorrió la vida útil, pero es un arreglo que no le ha causado problemas a la universidad. ¿Cómo va a ser el Hubo arreglo? cientos de amparos, Augusto. Claro. Y todos se ganaron por este criterio que tiene la Corte. Es decir, el problema de las pensiones es un tema de aritmética, de números. De realidad. Sí, o sea, ¿qué tienes fondeado y qué tienes que pagar? Claro. ¿No? Claro. Entonces, cuando el dinero que tienes fondeado no te alcanza para pagar, tienes que hacer ajustes. Los ajustes pueden ser a la alza cuando hay bonanza, que ya no estamos en esas etapas del mundo, y a la baja, como han venido haciendo en todos los países del mundo, ajustando los esquemas que eran del estado bienestar a una realidad en donde la austeridad en el gasto público es cada vez mayor. Recordemos las protestas en Francia. Exacto. Fueron violentísimas porque les querían subir Tema 2 años En Chile hubo algo el similar tiempo de también. pensión. El problema es muy grave. Sí. Y el asunto es que los fondos de pensiones, como muchos otros, juegan al riesgo para tener un porcentaje mayor de dividendos. En muchos sentidos el patrimonio no está comprometido porque al final de cuentas hay bienes raíces detrás. Lo que se manejó mal, que se sancione lo que se haya manejado mal, pero no hay fondo que vaya a alcanzar, y más porque de una expectativa de vida de 65 años vamos en 80 años. A ver, ¿y qué esperan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo? Justo eso, que se pronuncie considerando que seguramente sí lo va a hacer. El tema de lo que tiene que vivir el sistema, pero también del tema de la seguridad social y un poco lo que te han manifestado, ¿no? Del tema de la igualdad. Pero rápidamente me gustaría agregar un contexto de los que ya nos dijo Gabriel, que decías, o chambearon mucho y estuvieron siempre, ¿no? O trabajaron y se mantuvieron. Y uno más es que justo lo que decía Augusto, tú te pensionas con el último año de tu sueldo y entonces ahí sí hay presuntos actos de corrupción, porque por supuesto que les han hecho el favor de en el último año darles
una mejor plaza, digamos, para que se pensionen con ese ser último jefe de departamento y de repente ya eres director entonces, en el último año, por supuesto que esa es una práctica que sucede de manera muy cotidiana y sistemática en el servicio público. O pensionarte con sueldo de auditor, con sueldo de diputado, con sueldo de regidor, con sueldo de presidente municipal, de senador. Pero ¿cómo es que toda la vida fuiste senador para que tengamos que pensionarte de senador? ¿O el cargo era vitalicio? ¿Cómo está el asunto? Así es. No, pues ahí hay una trampa. Pues y eso se tiene que corregir. La decisión de la Suprema Corte de Justicia podría generar todo un cambio en el sistema de pensiones de México. Habrá que ver qué ocurre. Un criterio. Un criterio. Y de lo que decías, a ver, una cosa son las pensiones doradas que inciden en la viabilidad del fondo de pensiones y otra cosa son las inversiones fallidas que también inciden. Y hay muchas que se hicieron dolosamente mal y que una sola inversión representa en este momento un pasivo contingente mayor a todas las pensiones doradas, como por ejemplo lo que durante la administración pasada se invirtió en una empresa que estaba notoriamente en quiebra, ¿no? Y de todas formas en Abengoa, y le metieron un montón de dinero que hoy no es recuperable de ninguna manera. Y sabían que así estaban. Sabían que así estaban y así lo hicieron. Regresamos, Andrés Manuel López Obrador, contra el feminismo. Al volver. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el neoliberalismo trajo el feminismo. Y de esta forma, no solamente el feminismo, sino los derechos, los nuevos derechos humanos, la lucha ecologista o el respeto por los animales, una cantidad de propuestas que desde mi punto de vista a nivel internacional han puesto los derechos humanos por encima de cualquier otro. La afirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador viene a reafirmar lo que ha constado desde el inicio de su gobierno, que no entiende la agenda de género, que no entiende la agenda de las mujeres. Y por supuesto comienzo contigo, Lucía. Muchas gracias, qué agradecida estoy porque ahora sí me voy a dar vuelo. Mira, justo lo que tú dices, a ver, el presidente no entiende que no entiende, ¿no? Yo siempre he dicho, y lo he manifestado, él ve enemigos en donde no los hay, ¿no? Él no entiende las luchas históricas de los movimientos, pero particularmente el tema feminista. Él dice, primero decir, a ver, no es la primera vez que se manifiesta en ese sentido. En el tema particularmente feminista, bueno, ha sido una constante. Lo que yo recuerdo es que dijo que apenas había nacido el movimiento feminista hace 2 años, ¿no? Y que había nacido para afectarlo. Ahí empezamos mal, ¿no? Porque no conoce justo la lucha histórica que han tenido que realizar o le cambia las de fecha, mujeres. Porque ahora dijo que con el neoliberalismo y esta surgió en finales de los 70, 80, ¿no? Bueno, es que él es la chimoltrufia, ¿no? Dice una cosa y dice otra. Y entonces ahí fue el primer encontronazo con los movimientos feministas en donde decimos, a ver, es toda una lucha histórica de mucho tiempo atrás. Pero eso él no lo comprende o no lo quiere comprender. Otro más tiene que ver, no sé si recuerdan, cuando fue una rueda de prensa que estuvo Gertz Manero para el tema del cheque al instituto que le devolverlo a lo robado, ¿no? Que dijo, no. Ahorita el tema de los feminicidios no es el tema, es este. Entonces, debilita pues el tema, no quiere abordarlo y así puede... bueno, también el otro, ¿no? En donde tenemos un presidente que le importan más las paredes, los monumentos, cuando dice, nomás les voy a pedir un favor, no me vengan a rayar las paredes, ¿no? Al tema feminista. Entonces, con estas expresiones en las que él siempre se ha manifestado sobre un tema que ha costado mucho, lo sabes, Trini, que demos pasos, ¿no? Él no lo entiende, no lo quiere, lo desdeña, incluso no, dice, no, estamos bajando el tema de los feminicidios, cuando por lo menos en el sistema del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, pues aparece que solo de marzo del 2020 a junio pasado han sucedido 1.375 feminicidios y más de 337,000 denuncias por violencia familiar. Si eso a él no le dice nada, porque él siempre tiene otros datos, no sé, un total falta de sensibilidad sobre el tema de las mujeres, porque no lo entiende, no lo conoce, pero tampoco lo quiere conocer, ni quiere reconocer la problemática en la que hoy nos vivimos, porque si hay un tema pendiente en México y en Jalisco, es precisamente el tema
de las mujeres. Y acabamos de recordar los 68 años de la reforma político-electoral para darle el voto, el derecho al voto a las mujeres, ni siquiera por una cuestión de efemérides. De historia, sí, simple y sencillamente. Bueno, le gusta mucho la historia, ¿no? Lo sabe, ¿no? El presidente me parece que es un asunto más bien de que menosprecia el tema y que no le interesa, porque dudo mucho que un presidente tan conocedor de la historia y que le gusta tanto la historia como al presidente López Obrador no conozca las bases y de dónde vienen. Yo creo que... y tampoco... Bueno, quizá... Es que iba a decir que tampoco... También dudo que no lo entienda, pero a lo mejor más bien es un asunto de que no lo quiere entender, ¿no? Y tiene que ver más con una cuestión enraizada de generación y el tema, además de que está presente en la vida pública, se le está desbordando precisamente a partir de feminicidios y a partir de la violencia que se dio en el interior de hogares a partir de la pandemia. Y en eso tampoco ha habido una política pública que se note con fines de atender la problemática. Simplemente, y eso también creo que se refleja en los gobiernos locales, no solamente es un problema del gobierno federal. La semana pasada, el lunes, justamente el gobernador Enrique Alfaro, hace justo una semana, daba cifras en torno a la incidencia delictiva, ya enfilándose al tercer informe del gobierno, y reconocía, eso sí, que había un aumento de feminicidios en el último año. Sin embargo, lo que apuntan especialistas, organismos civiles que han dado seguimiento al tema desde siempre, es que el aumento es todavía mucho mayor y que incluso es al revés. Vaya, digamos que de cada 100 mujeres que son asesinadas en Jalisco, el gobierno local o a la Fiscalía del Estado, pues en este caso, cataloga más o menos 20-30% como feminicidio y el resto se va a parricidio, se va a homicidio en general, y nos dicen especialistas que es justo al revés, que de cada 100, 80 podrían encuadrar perfectamente en la figura de feminicidio y al otro 20 irse por otras bases legales. Y eso me parece que tiene que ver precisamente con este convencimiento real que deben de tener los gobiernos a fin de solventar, de resolver o por lo menos ir encontrando posibilidades para resolver el tema. Sí, hoy reconocer no es suficiente. No, y aparte, creo que, exacto, el tema es cómo al momento de escuchar a tu presidente, al que tiene un 60% de aprobación, que es popular, ¿no? Viene con este discurso desprestigiando todo el movimiento que surgió a finales de 1700, en el siglo XVIII, nada más para poner ahí cuánto tiempo tiene precisamente la lucha de la mujer para llamarse mujer, ¿no? Para que pueda ella estar no solamente en los cargos políticos, como estamos comentando ahorita con Tlaquepaque, ¿no? Sino para estar en un aula de clases así de sencillo, o para ponerse un pantalón, ¿no? Por ejemplo. Vender tus bienes, tus propiedades sin que te diera permiso tu esposo. O que te cases y que tu herencia vaya al esposo porque tú no eres capaz, ¿no? No tienes una figura jurídica. Que te puedas divorciar. También. Antes no te daban el divorcio, ahora la ley ya se modificó. Porque antes, si la pareja no te daba el visto bueno, o sea, estabas casada de por vida, lo que era una ley absolutamente machista, regresiva, retrógrada, que han resuelto y que todavía tiene problemas para su aplicación del todo, pero que así estaba. ¿Cómo es posible que en estos años, en este momento, con tanta violencia, debilites con el discurso la causa feminista, Augusto? Yo no creo que la debilite. Yo creo que se pone en el colectivo. No tanto en como el la imaginario, causa. digamos. En el imaginario cada social. Vez se dirige más a un público muy específico. Él dice, los neoliberales planearon el ecologismo, el feminismo, la defensa de los animales y la nueva generación de derechos humanos. Y los científicos también. Habría que decirle pues que nos los traigan para que estos neoliberales que son capaces de mover hacia el planeta, pues nos arreglen el problema de pensiones, el de la inseguridad, porque son los campeones. El ecologismo es mucho más viejo que el presidente sospecha, pero mucho más viejo. Urquidia en el Club de Roma en los años 60 ya vieron venir el problema alimentario, de ahí surge la economía verde, el sistema alimentario mexicano de López Portillo surge de esa emergencia que ya venían, que se nos
venía encima por el crecimiento de la población, por el consumo de los recursos humanos, en fin. No vamos a discutir con el presidente algo que, coincido con Irán, seguramente sabe, pero lo que él nos dice, y cada vez con más constancia, es que extraña un país que ya no existe. Eso es lo que nos está diciendo. Un mundo, ¿no? A mí me gustaría el México de las mujeres en su casa cuidando a los viejitos. A mí me gustaría... Lo dijo durante la pandemia. La autoridad que no es puesta en entredicho ni por la opinión pública ni por los defensores de derechos humanos. A mí me gustaría la autoridad que si dice voy a hacer un tren, lo hace y nada más lo hace y no le tiene que preguntar a nadie. Eso es lo que nos está diciendo. Pero se lo está diciendo no a nosotros. No nos va a convencer. Se lo está diciendo a un público que afortunadamente, y esa es mi percepción, cada vez se encoge más. Cada vez es más pequeño su público, el que de veras puede creer que es un grupo de personas que están ideando cómo distraernos para robarse el dinero de los demás. Porque ese es, a final de cuentas, el fondo de su discurso. Habría que decirle que ese país, y se lo dicen constantemente, ya no existe. Y cuando él hace un año, en marzo, volvió a poner esas vallas alrededor del Palacio Nacional, yo lo pregunté y he repetido la pregunta. ¿Se queda adentro o se queda afuera? Y se queda adentro. Y está afuera del país. Él se mete en su islita, que es la manzana del Palacio Nacional, y punto. Las mujeres siguen haciendo su vida como la han hecho. Algunas han progresado, otras siguen viviendo en el tiempo de las cavernas, pero la lucha está justamente para ellas. Y así el ecologismo, y así la defensa de los derechos humanos, y así el movimiento económico que, para mala suerte de él, también va en contrasentido de ese país que él añora. La economía mixta, donde el Estado manda, pero el Estado manda, decide y expropia cuando así le conviene. Creo que ese es el punto. Nos está distrayendo de esta economía que él desea, donde el que decide sea el Estado. Y saquemos a la iniciativa privada, a este mercado abierto, que a él no le gusta, porque así hace negocios y hace asignaciones directas con los que sí le gusta, con los que sí son amigos. Pero en general, ¿estaría el presidente, en realidad pretendiendo tener una economía con todo este ruido que hace, donde las decisiones las tome el presidente de la República, una economía de Estado? Lo que al presidente no le gusta es la disidencia. No le gusta que nadie disienta, que nadie opina diferente, que lo contradiga. Eso es el tema. El presidente tiene autoritarismo, muchas virtudes, pero tiene una vena autoritaria claramente que se distingue, ¿no? Y que viene de su formación política. Yo creo que el tema del feminismo a él le molesta porque lo increpa, porque lo desafía y porque no tiene rostro. Es decir, no lo puede encuadrar en el PAN, en el PIM, ni en la mafia, en el poder. No tiene rostro, son las mujeres. ¿Cuáles? Todas. Y entonces es algo que le inquieta mucho. Que me acuerdo que alguna de las primeras mañaneras, cuando abordó el tema, dijo que le había preguntado a su mujer ese tema porque no, seguía sin entenderlo muy bien, ¿no? Pero fíjate, es un presidente que en los últimos 30 años, de los últimos 5 sexenios, yo creo que es el presidente que viene con más trayectoria de lucha social. López Obrador se construyó ahí, en las calles, pintando monumentos, bardas, edificios, sí, haciendo protestas. No quiero decir que ilegítimas ni que esté mal. Yo creo que la lucha social es muy importante y ha sido muy importante para México. Pero ya está del otro lado. Que hoy que está precisamente ese presidente que forjó toda su trayectoria y su capital en la lucha social, hoy sea el primero en descalificar todas las luchas sociales que no coinciden con su visión del gobierno, ya no del Estado, del gobierno. Bueno, pues eso nos trae a una vena muy autoritaria. Y yo creo que sí, efectivamente, él añora un México que no puede ser, que no será. Ahora, ¿dónde está el secreto? Porque si a pesar de que yo también escucho cada vez más gente que critica al presidente en sus posiciones, pero ¿por qué cuando va a las urnas vuelve a refrendar triunfos muy importantes y a acrecentar su capital político? Porque eso fue lo que hizo en la elección intermedia, acrecentó su capital político en número de gobernadores y legislaturas locales. Yo creo que porque del otro lado no hay interlocutor. Cuando digo del otro lado, ¿es de qué lado? Del lado de la oposición. La oposición es impresentable y en eso tiene razón el presidente, está moralmente derrotada.
problema es que no hay un líder de la oposición. Hay movimientos sociales muy legítimos que no creo que se afectan, se fortalecen por la terquedad, la cerrazón y la descalificación del presidente. Se fortalecen. El problema es que no hay oposición política en México. Pero cuesta mucho más. Y que la oposición Gabriel, política ¿no? tradicional está tan desacreditada que no va para ningún lado. Bueno, es que aunque la obstaculiza. Perdón. No, nada más le preguntó a su esposa sobre qué era romper el pacto, porque no Sí. entendía, No no entendía. Rompe el comprendía pacto. qué significaba esta expresión. Así es, ¿cuál pacto? ¿De qué me están Patriarcal, hablando? ¿no? Bueno, es que también, hablando justamente de la oposición, y que en efecto, a ver, ¿a quién pones enfrente? ¿PAN? ¿PRI? ¿Qué movimiento ciudadano que todavía la verdad no agarra fuerza? Y que pues, sus bueno, el bases mismo son... Morena, que aquí Bueno, lo y vemos aquí en todo Jalisco dividido, no es muy ¿no? democrático, ni tolerante, ni trata muy bien a los medios, pues también digo, por eso te digo, ¿quién le va a hacer frente? Tomando en ¿Quién tiene cuenta- la calidad moral A ver, la Lo que para calidad- increpar al Manuel López presidente? Obrador Los representa es un Los movimientos Nada más, sociales. Justo su primer Es que fue un encontronazo movimiento, ¿no? presidente electo fue con los desaparecidos en Ciudad Juárez. Sí. Sí. No supo qué hacer. Después de una gira exitosa de 12 años, se para ahí, lo increpan y dice, pero ¿cómo? Si ya ganamos. Sí. Y eso Se lo acabó, mueve. ¿no? Después, ya gobernante, por supuesto, las mujeres, pero también los migrantes. No entiende, no quiere entender, Ok. no sabe qué pasa, por dónde se toma. Y además, Pero no entiende porque también se ha vivido justo todo este periodo que tú dices como Siendo candidato oposición. y quiere seguir siendo, desde mi perspectiva, justo eso, ¿no? Candidato. Con cada una de las mañaneras, él se sigue sintiendo pues que está en campaña, así justo eso. y además, yo nada más por último quisiera decir que también es un presidente el que se tiene al interior de México y otro que se muestra distinto al salir. Hablando precisamente, bueno, me refiero al gobierno mexicano, hablando precisamente de también de este movimiento ecologista. Pues el fin de semana precisamente Marcelo Ebrard en esta reunión del G20. De la COP está... donde No, y se acaba de habla- iniciar la COP. Donde se habla, bueno, del tema cambio climático es primordial. Y va Marcelo Ebrard, representando, por supuesto, en su carácter de canciller, representando al gobierno mexicano, a decirle, oigan, ustedes los países ricos, Denme dinero. iban a apoyar a los que estamos en desarrollo, México incluido, con 100,000 millones de dólares para que también abonemos a la lucha contra el cambio climático. Va y dice eso, mientras que la política interna energética pues no va para Una nada de total la mano ni a la incongruencia, par mira, ni en total paralelo incongruencia. a cuestiones de que contravengan al cambio climático, ¿no? Entonces, Pues yo creo que para rematar, doble discurso. hay cosas muy interesantes que analizar en el ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador y ponen el dedo en el renglón sobre el mal funcionamiento de todos sus programas sociales. Precisamente por ahí anda el run de que hay unas irregularidades tremendas y los medios de comunicación lo exhiben en estos días. Así que todo lo del feminismo, ecología, etcétera, derechos humanos, que es el primer artículo de nuestra Constitución, pareciera que lo está haciendo solamente para crear estos muros de humo, esas paredes falsas. Tiempo de irnos. Gabriel, muchísimas gracias. Irán, gracias. Gracias a Augusto, ustedes, gracias. Por gracias. supuesto. Gracias, Trini, Gracias, gracias, Lucía. buenas A noches. usted, gracias por acompañarnos.